Le damos la bienvenida esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública y analista político en el portal de opinión El Montonero. Un saludo al doctor Cuba, muy amable, que tenga buen día. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Cómo está mirando la semana? Una semana siempre agitada. En el Perú las semanas son agitadas en términos políticos, en términos de economía, ¿no? Esta semana, por lo pronto, el Instituto Peruano de Economía ha dicho que no vamos a crecer este año. Y las proyecciones para el año 2024 no son las mejores, 2,1%, ¿no? Y esto está sujeto a la eventualidad del fenómeno El Niño, ¿no? Esto es una primera pincelada en el tema económico, pero también en el tema político hay otros temas de interés. Mire, creo que esa noticia que ha dado el IPE no es una buena señal para el Perú, sobre todo para la gente que quiere invertir. Eso de señalar que vamos a decrecer con Así es, 0,3%, así es. eso implica un crecimiento enorme de la pobreza. Ese 0,3% se suman al 2% que no vas a sacar de la pobreza y en consecuencia eso es muy complicado para un país como el nuestro. Pero también es la señal hacia el exterior. Así es. Es la primera vez en 20 años que el Perú tiene un crecimiento de esta naturaleza. Eso es una mala señal para el exterior. Y claro, en eso contrasta con el viaje de la presidenta Dina Boluarte por Europa para buscar inversiones, cuando las inversiones ya están en el Perú, solamente que están trabadas. Se explicaba aquí mismo que si te trabas a un par de proyectos mineros grandes, el crecimiento se vuelve positivo inmediatamente. Yo creo que eso es lo que se tiene que tener en primer lugar. La principal seña para atraer inversores es que estos tengan la garantía que aquellas inversiones que ya están en el Perú son inversiones que avanzan, que no tienen cortapisas y por lo tanto se animan a venir detrás de ellos. Es el ejemplo, es el poder del ejemplo. Y esto es un primer aspecto que creo que Ahora, esta semana va así a es. contrapelo con la visita de la Presidenta en Europa, Doctor ¿no? Cuba, usted ha tocado un tema central, un tema primordial, ¿no? Y es que el gobierno debería tener una posición más activa, más proactiva frente a los proyectos de inversión en su conjunto, ¿no? No solamente proyectos mineros, proyectos de hidrocarburos, proyectos en temas de electricidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mirada, como usted bien señala, la mirada del exterior es que es un país que está estancado económicamente y además la inestabilidad política, nos guste o no nos guste, también hacia afuera tiene, ¿no?, un efecto. Y quien tiene en este caso que tomar las riendas es el propio gobierno. Usted lo ha dicho con claridad, el gobierno tiene que tomar decisiones, tiene que destrabar. Mire, yo le pongo un ejemplo. Ecuador en estos momentos, con toda la complejidad que tiene, ha avanzado en el tema de inversiones mineras y es uno de los países que tiene reglas más claras. Y esto se hizo con el gobierno de Correa. ¿Por qué? Porque Correa tomó la decisión de ir a aquellas poblaciones y decirle, la única manera de poder avanzar es esto. Y yo garantizo que las empresas van a cumplir todos los estándares ambientales. El gobierno le brinda esa garantía, el gobierno va a acompañar. Entonces, ¿qué tan difícil es que proyectos de inversión que están surgiendo, no solamente en el ámbito minero, sino en otros sectores, el gobierno pueda, de una u otra manera, a activarlos para generar señales claras hacia el exterior? Mire, tres rutas tiene el gobierno para este tema. La primera ruta es hacerle estar quietos para no mover la calle. Y cuando habla de la calle, habla de los sectores extremistas, antimineros que existen en el país. La segunda ruta que tiene el gobierno es hacerle un guiño caviar, es decir, a aquellos sectores que se oponen porque por el tema político, macro, ¿no? Porque están fuera del gobierno. Y a veces hay que hacerle algunas concesiones para que ellos no rechacen mucho al gobierno. Y la tercera ruta es la ruta pro inversión, que tiene una amplia
base social que en el Congreso está representado de alguna manera por el bloque democrático, así llamado bloque democrático. Entonces, si el gobierno no pone ahí la ruta que va a seguir y está quieto en un lado por congraciarse con el sector minoritario del país que está en la calle, entonces es normal que en modo progresivo va a obtener la desaprobación del grupo democrático, digamos, que quiere, por inversión que existe, y progresivamente le va a llegar un momento en que los tres grupos políticos que están aquí en el escenario le van a quitar el apoyo y va a caer en la orfandad. Por eso es que, como dice el dicho, tiene que romper huevos si quiere hacer tortillas. Y en esta idea tiene que buscar aliados. El primer tema, obviamente, es en el bloque democrático, en el tema pro inversión, para generar mayor crecimiento económico, ¿no? Y obtener el apoyo ya decidido de este bloque democrático, congresal y de la calle, ¿no? En segundo lugar, poder lidiar con estos grupos minoritarios, radicales, y en tercer lugar, poner en raya pues a este grupo caviar que ha gobernado durante 20 años. Entonces yo creo que esta decisión es política y no pasa por el quietismo o el inmovilismo que finalmente va a llevar al país a una convulsión total. Ahora, y el otro tema, doctor Cuba, es que, si bien es cierto, el gobierno puede mantenerse estático, no hacer nada, dejar que la situación fluya, pero el gran problema que va a enfrentar el gobierno el próximo año, y ya lo están diciendo quienes hacen una perspectiva económica y social, ¿no? O sea, vamos a tener aumento de pobreza. Y esas cifras le revientan en la cara al gobierno. Vamos a tener menor capacidad de empleo y eso también va directamente contra el gobierno. Y vamos a tener menor flujo de inversiones y eso va en contra de todo el país. Entonces, si el gobierno no empieza a analizar esos espacios, el gobierno no piensa a decir, bueno, si en el futuro, en el corto plazo, no tomamos una medida, esto va a explotar socialmente, o sea, tarde o temprano, porque no van a haber recursos. Eso es la realidad de las cosas. Y hay algo más del impacto que usted señala. Cuando aumenta la pobreza, aumenta la presión para las cargas sociales. Así es. Tiene que usted mejorar los servicios sociales estatales, como la salud, la educación. Tiene que dar mayor subsidio a la gente más pobre, ¿Y si mayores transferencias de dinero a la gente más pobre. Entonces se hace un ciclo vicioso. Más pobreza, más necesidad de dinero para el apoyo social, menos apoyo social, más protestas. O sea, esto es una crisis ya anunciada. Lo hemos vivido y la solución al final de los dos lados, ya todos conocemos, ¿no? Es si hay pobreza y hay necesidad de dinero para dar apoyo social, para salud, educación, para alimentación, para vivienda de la gente, para subsidiar la electricidad, para subsidiar el gas que necesita la gente, porque tenemos esos programas, van a crecer esos programas. Esos gastos, ese gasto social va a incrementarse debido al incremento de la pobreza, cuando eso debería ir en una ruta de decrecimiento. Crece el país económicamente y vas quitando el apoyo social porque ya no lo necesita la gente. Pero eso es al revés ahora, al revés. Crece la pobreza y aumenta el gasto social. Ahora, doctor Cuba, esta situación de círculo vicioso tiene que poner cuatro el gobierno. No puede avanzar en esa ruta porque nos lleva a una explosión social inevitable, donde los empresarios, la gente que está a favor de la inversión, la clase media ya cada día que va perdiendo poder adquisitivo, no van a apoyar al gobierno, y las clases sociales, la gente más pobre, la gente que no tiene recursos en este momento, que está sumida en la pobreza, tampoco, y por lo tanto queda el caldo de cultivo fabuloso para quitarle todo tipo de posibilidad de gobernabilidad a la Presidente y al Consejo de Ministros, y por lo tanto una explosión social se hace inevitable. Usted hace unos instantes citaba
un tema bastante interesante, ¿no? Se tienen que romper huevos para hacer tortillas. ¿Este gobierno, usted cree que tiene esa voluntad de romper huevos para hacer tortillas, es decir, tomar decisiones? Yo creo que sí, y lo ha demostrado precisamente en su momento, cuando ingresó recién la Presidenta de la República, que pudo poner coto a toda esta tremenda protesta social que hubo en el país. Política, hay que señalarlo, porque en esas circunstancias todavía no sabía qué es lo que iba a hacer el gobierno. Entonces yo creo que la Presidenta puede conversar con sus aliados políticos, tomar una dirección que es obvio que va a generar un nivel al inicio de protesta, sobre todo en estos lugares radicalizados. Sin embargo, es la única alternativa que tiene. Y cada día que espera, cada día que está quieta, cada día que está pensando en la gobernabilidad sin hacer mayor aspaviento, cada día ese conflicto va a ser mayor. La base social la va a ir perdiendo. Porque hay que ser realista. Si tú preguntas a la gente, ¿está usted de acuerdo o no con la presidenta? Te van a decir no. Pero ese es un no de opinión. Ese no es un no activo, militante. El problema es cuando pases a ese no activo y militante. Ahí es el problema que tiene que ver la presidenta y el gobierno. En ese sentido, creo que deberían sentarse a conversar, a discutir y de una vez destrabar estos proyectos que tienen enorme potencial para que el año 2024 tengamos un crecimiento muy grande y esto continúa en 2025 hasta el 2026. Este gobierno tiene la oportunidad de ser uno de los mejores gobiernos. Creo que existe la posibilidad de que la presidenta sea recordada como una gobernante de la inversión y la inclusión social, porque todo crecimiento económico con buenas pautas sociales genera inclusión social. Sin embargo, necesita, como decía al inicio, romper los huevos para hacer las tortillas. Ese es el gran reto que tiene este gobierno, ¿no? Y si no lo hace, en definitiva, va a tener que soportar una fuerte carga social y económica. ¿Qué otro tema podemos colocar en agenda esta semana, doctor Cuba? Yo creo que esta semana ha sido también en el Congreso, se ha aprobado la agenda parlamentaria. Es decir, los 4 lineamientos que van a conducir al Congreso en el presente año. Un poquito retrasada, ¿no? Porque eso debió hacerse ya en agosto, o los primeros de septiembre, ya estamos a mediados de octubre. Sin embargo, la agenda sirve para alinear de alguna manera la prioridad de los proyectos en el debate congresal. Y claro, ahí un aspecto importante debería haber sido este tema de la inversión. Está puesto, pero claro, no en la relevancia y en el orden que debería tener. Por otro lado, también hay un tema sobre el tema de la Comisión de Constitución, que va a tener que revisar la bicameralidad, algunos proyectos para fiscalizar mejor a los funcionarios del Poder Ejecutivo, etcétera. Creo que esa es una primera lectura de la agenda parlamentaria. El segundo tema que hay que tomar en cuenta es que sigue la novela de la tercera vicepresidenta de la República, sigue el cuestionamiento de algunos a la mesa directiva y ya el único que se salva en este caso es el primer vicepresidente, porque es nuevo, ¿no? Que ha entrado, el señor Alegre, que ha entrado en esta nueva composición. Alegría, que ha entrado en esta nueva composición de la mesa. Y yo creo que el resto hay serios cuestionamientos y el Congreso, como es natural, tiene que resolver los problemas internos progresivamente, porque de otra manera también le abona al problema de la gobernabilidad. Ahora, doctor Cuba, sin entrar en el lado personal, sin entrar en el lado novelístico, pero en política muchas veces se tienen que actuar de inmediato, en política se tiene que tener reacciones inmediatas, por más errores, por más circunstancias que se puedan pasar. En el caso de la señorita Amuruz, ¿no? La señorita Amuruz, primero, no sale en la prensa, mantiene un silencio, cuando sale entra en contradicciones, sigue entrando en contradicciones, trata luego de enrostrarle la responsabilidad a la prensa. O sea, ¿no cree usted que ha cometido un conjunto de errores garrafales la señorita Amuruz? Bueno, sí tiene errores,
ella misma lo ha reconocido, que son errores. Segundo, es probable que la Comisión de Ética le dé algún nivel de sanción a este tema. Pero ir a la vacancia ya era un tema de su cargo, a la censura, como se dice correctamente, a la censura de su cargo en la mesa directiva, era ya adelantar el proceso que es penal que le está llevando el Poder Judicial, de alguna manera adelantar juicio en esto. Y creo que políticamente era correcto que se mantenga en la mesa directiva, tal como se mantiene el presidente del Congreso y los demás en la misma línea, para mantener la estabilidad de la mesa. Porque hay que ser realistas, ¿no? El Congreso, en una mayoría de congresistas, tienen procesos. Como se dice, tienen acusaciones, tienen algunas denuncias, etcétera, que es difícil que tú puedas definir directamente en una nueva mesa que la gente que va a entrar va a ser impoluta. Aquí lo que se tiene que hacer es que el proceso, los congresistas no tienen inmunidad parlamentaria, la Fiscalía va a hacer su trabajo en este caso, va a hacer el informe a la Comisión de Acusaciones Constitucionales si es necesario, o va a tomar acciones directamente a la propia Fiscalía, y entonces ahí se va a poder definir con mayor claridad el tema de la señorita Amurús. Pero en estas circunstancias creo que mover el Congreso con una censura apresurada creo que ha sido más que todo una respuesta ante la opinión pública por un sector del Congreso de la República. Yo creo que ameritaba en este momento un mayor nivel de discusión, un mayor nivel de esperar el proceso en otras instancias para ver qué se hace dentro del Congreso de la República. En todo caso, esto no está cerrado, es una herida abierta que tiene el Congreso y que progresivamente, según como vayan las investigaciones, se tomarán decisiones Ahora, mayores. doctor Cuba, en el Congreso hay personas honorables, ¿no? Personas que en realidad mantienen una línea de conducta, las formas que se exigen precisamente para un cargo público, ¿no? Pero hay otras personas que no. Entonces, a veces nosotros nos centramos en el análisis, entendemos que no procede constitucionalmente, no procede legalmente. La opinión pública no lo mira así. Entonces, ¿no cree usted que los congresistas deberían hacer por lo menos un esfuerzo para mantener el nivel de formas, el nivel de conductas y que esto revierta la imagen que tiene el Congreso? Mire, el Congreso es el reflejo de lo que es el país. Claro que sí. Si usted tiene un país con 80% de informalidad, si usted tiene un país que tiene altos componentes de corrupción, usted tiene un país que tiene terribles problemas de informalidad laboral, entonces eso no puede usted extraer que el Congreso no sea similar. Eso es la cuota representativa del país. Es obvio que si uno mira desde una posición al margen del país, como si nosotros no viviéramos en Lima ni en provincias, y vemos al Perú, quisiéramos que tengamos un país, unos congresistas a la europea, unos a tipo Suiza, tipo Suecia, tipo Finlandia, ¿no? Dinamarca, que son congresos que tienen alta transparencia y alta responsabilidad social, aunque también tienen sus casos de corrupción. Sin embargo, aquí no es así y no podría ser así. Ahí iríamos al otro extremo, allá no tener una democracia, sino tener una aristocracia, donde tengamos que poner congresistas que tengan pergaminos, que tengan títulos y volver a excluir a que los analfabetos no voten, que no voten tampoco los que no tienen secundaria, etcétera. No, eso no se está planteando. Lo que se está planteando y la opinión pública, el ciudadano común, lo que se pregunta es, ¿pero qué no pueden mantener las formas teniendo un cargo público? O sea, se exige algo mínimo, no se le exige que lleguen a un nivel aristocrático, que tengan las mejores credenciales académicas, no le están exigiendo eso, le están exigiendo compórtate, le están diciendo pórtate bien. Ya, eso es lo que usted acaba de señalar en la deontología profesional, es decir, cómo se comporta uno en el trabajo y fuera del trabajo, y cómo se comporta uno en su vida diaria y su vida cotidiana. Claro. Y es cierto, y eso es formación. Eso es formación que da en la familia y en la escuela. Y usted sabe cómo está nuestra educación. No justifico, pero lo comprendo.
no justifico, y hace bien la prensa en señalarlo, y hacemos bien nosotros en exigirle a estos funcionarios que hemos elegido que se comporten bien. Pero como se dice, el dicho, es complicado que esto se cumpla, porque ya hay gente dentro del Congreso que ha llegado al nivel de inconsciencia social, es decir, ya no les interesa lo que les diga, Claro como que dicen sí. ellos, tengo cuero duro, ¿no? Y grueso, y me importa un pepino lo que dicen los demás. Yo creo, ese es el nivel que no deberíamos llegar en el Congreso. Deberíamos tener un Congreso receptivo, que escuche y que pueda corregir sobre la marcha. Debemos tener la posibilidad de que los políticos escuchen a la calle y prestigien la clase, a la política, porque la política está hecha para servir. Sin embargo, tenemos pues ese tipo de congresistas. Felizmente no son la mayoría. Hay gente que esos son minoría. Son poquísimos, contados con los dedos, pero existen. Exactamente. Eso es, digamos, la idea. Ahora, ¿cómo va a mejorar eso? Es evidente que es un proceso de mediano y largo plazo, porque tenemos que ir a formación, la educación, formación de la familia, valores, eliminar el relativismo moral que tanto se nos ha impuesto en el último tiempo. Aquí hay una responsabilidad, mire, porque cuando entran a un proceso electoral siempre se habla de los filtros, ¿no? Usted mejor que yo los conoce, dicen, hay que filtrar, a ver quiénes son, ¿no? Entonces los partidos políticos, las agrupaciones, los movimientos hacen un filtro, ¿no? ¿En realidad lo hacen o simplemente es un decir? No. Y usted sabe que ese filtro, y aquí hay que decirlo, aprovecho para decirlo, claro. Esos filtros tienen un dirigismo. Así es. Esos filtros van dirigidos a... O una cuota, ¿no? O una cuota, ¿no? No, a Fuerza Popular, a la APRA, a los partidos que supuestamente ya van a hacer cupo. Pero a esos partidos que aparecen de la nada, ni cuenta se dan. Claro. Ni los examinan. Y el caso más claro ha sido, obviamente, lo que ha ocurrido con los partidos que han ganado la elección pasada, ¿no? Así es. Es decir, ahí sí se filtró todo y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Pero, y ahí está la demostración. Y usted mira ahora los congresistas, el comportamiento en el Congreso, cuáles son las bancadas más serias, cuáles son las bancadas que se mantienen unidas, cuáles son las bancadas que tienen propuestas, etcétera. Todo eso tiene que ver con estos filtros que al final cercenan la democracia, porque finalmente deberían participar todos los que tienen derecho a participar según la Constitución, y no con estos filtros administrativos quitarle la posibilidad de participar a un ciudadano con la idea de tener un mejor Congreso, y lo que obtenemos siempre son peores congresos. O sea, esa receta de los filtros, creo, señor Hernández, que ha fracasado. No, y siempre se menciona, ¿no? Siempre se menciona, ¿no? O sea, esa es una mención casi obligatoria, pero que no se cumple. Bueno, vayamos a su tema esta semana, doctor Cuba, el Día Mundial de la Visión y el Perú. Mire, aquí estamos muy preocupados, ¿no? Pero es obvio, es parte de lo que veníamos analizando, ¿no? Porque en la visión es caro, porque una persona que tiene una miopía requiere lentes. Nada gana yendo al centro de salud y decirle, oye, ¿sabes qué? Esta es tu medida de los ojos, cómprate lentes. Si el señor que va a ir no tiene para medirse la vista. Esto que vemos en adultos quizás sea más grave en los escolares. Van al colegio y en el colegio los niños no pueden ver, todos quieren sentarse en la primera carpeta de adelante para mirar mejor y evidentemente no hay lentes, no hay ese subsidio para estos lentes. El tema también tiene que ver con las cirugías que se pueden hacer. Hay cirugías que hacen como las cataratas, por ejemplo, que se operan y la persona se le colocan incluso lentes intraoculares y las personas ven perfectamente. Pero esto también tiene que tener un subsidio para que se dé a cataratas. Y así si uno evalúa el tema de la visión, ahí requiere no solamente la atención médica, ahí requiere subsidios para resolver el tema de la visión. Y esos subsidios son prestaciones económicas, natural. Pero además hay aspectos que tienen que ver con esa visión que casi ya es imperceptible, que requiere las personas que tengan ayuda para poder desplazarse, o inclusive aquellos que ya están ciegos. Todo esto significa también prestaciones sociales. Es decir, luchar luchar para evitar la ceguera
y la prevención, digamos, de una visión saludable, ¿no? Esto requiere que se entienda el concepto global de lo que significa la atención de un modelo sanitario. Que, por lo tanto, no solo basta decirle, yo te voy a reembolsar tu consulta. Eso no es el tema. La consulta, inclusive han hecho hasta directivas, hay módulos para saber que los mismos profesores puedan tomar la visión de los alumnos en el colegio. Pero ¿qué hace el profesor sabiendo que el niño es miope? ¿Qué hace? O vayamos más allá. ¿Qué hace cuando te enteras de que un niño tiene hipoacusia o no escucha bien? Necesita audífonos. ¿Qué haces con el niño? O sea, esos temas son los que discuto en este artículo. O sea, pongo en el tapete la política, ¿no?, que existe en el país, no solamente política sanitaria globalmente, la política de salud, sino concretamente de un programa que requiere un adicional que sean prestaciones económicas y sociales. Ahora, pero esto es costoso, sí, doctor Cuba, en términos de país. La verdad que no. El modo aislado, el INO, por ejemplo, el Instituto Nacional de Oftalmología, en modo aislado, hace programas incluso con donación de monturas, lentes, etcétera. Pero eso no es un tema generalizado. Necesitamos una política con un programa presupuestal que tenga un monto al año basado en una incidencia, una carga de enfermedad, como se dice, sepamos más o menos cuántos hay al año y poder hacer una inversión enorme en eso. Se lo pregunto porque ocurre que hay personas que son afectadas por cataratas y cuando van, digamos, si no tienen la posibilidad de contar con un seguro, no tienen la posibilidad de... O sea, una operación de catarata ahorita en un sistema privado puede estar entre 8.000, 9.000 soles, y por ojo, ¿no? Entonces, esto está fuera del alcance, ¿no? Un tratamiento de glaucoma es carísimo, ¿no?, por las gotas que se recetan, etcétera, etcétera. Por eso le pregunto, si esto está en condiciones de tener, digamos, una prestación social directa de parte del Estado. En primer lugar, el SIS, el Seguro Integral de Salud, el día de hoy, apoya, es un momento de alivio, pero eso tiene que ser un programa integral. Así es. Nosotros necesitamos que el SIS se convierta en un seguro social pleno, es decir, que pueda dar también reembolso a las atenciones médicas, pero también las prestaciones económicas y sociales que se requieren. Para esto, entonces, el SIS necesita reformularse. Sin embargo, todavía hay dificultades. Hay un poco de incomprensión por parte de algunas autoridades y quizá inclusive de profesionales que laboran en el área, que creen que con el simple hecho de poder examinar a un paciente y darle su receta, su indicación, el tema se ha resuelto. Cuando ahí empieza el viacrucis de los pacientes. Por eso es que es un llamado de atención que va ligado a la declaración que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que el segundo jueves de cada octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Visión, porque este tema no es solo peruano, hay que ser realistas, este es un tema mundial, sobre todo en los países del tercer mundo, que no destinan fondos suficientes para la salud. Sin embargo, es un tema prioritario. El Perú está muy bien avanzado en el tema ocular. Ha empezado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, lo que es un proceso de descentralización de los trasplantes de córnea, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Ayacucho ha hecho ya hace un año su primer trasplante de córnea y eso es una cosa fabulosa. Pero como se dice, estos son el impacto que se hacen como medidas aisladas, pero lo ideal en esto debería ser la generación de un programa presupuestal que genere mecanismos de inversión en este área para resolver el problema de salud ocular de la población. Muy bien, doctor Heber Cuba. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Buen fin de semana. Un abrazo, señor José Hernández. Gracias.